Dios les bendiga en este día a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que se ha dado el tiempo para escuchar la palabra de Dios hoy en este día. Primeramente que nada, vamos a orar para ponernos en las manos de Dios, para pedirle que sea Él con cada uno de nosotros, ayudándonos a entender la palabra que hoy en este día Él ha traído a nuestros corazones. Amén, hermanos. Vamos a estar orando. Padre bendito, en esta tarde, Señor, en este día, Padre Santo, te damos las gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por la paciencia que tienes para con cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre Santo, a través de tu Santo Espíritu nos ayudes, Padre, a entender esta palabra, que esta palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones, que pueda ayudarnos, que pueda edificarnos y que seamos nosotros tomando la decisión de ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos, Padre, cada persona que está escuchando, Señor, ayuda, Padre bendito, a que tome la decisión, Padre, de que esta palabra nos ayude, que podamos ponerla en práctica, que podamos usarla día con día, porque es necesaria, Padre, porque necesitamos tu palabra cada día para poder seguir viviendo, para poder seguir entendiendo, para poder seguir caminando y peleando la buena batalla, Padre Santo. Sea usted, Padre bendito, con cada uno de los que está escuchando, sea usted conmigo, Padre, que cada palabra, Señor, que salga de mi boca sea de usted, Padre, y no mía, Padre. Gracias le damos, Padre, en esta tarde y nos ponemos en sus manos y le pedimos, Señor, que sea usted, Padre, haciendo su perfecta voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Todo esto, Padre, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues seguimos en este estudio, ¿verdad?, que el Señor ha traído para cada uno de nosotros en estos tiempos, ¿verdad?, que son difíciles, hermanos, y que más que nunca pienso yo que necesitamos ese entendimiento claro. Necesitamos poder entender, ¿verdad?, las cosas que vienen a nuestra vida, en fin, tantas cosas, tantos pensamientos que vienen día con día y nosotros tenemos que entender, hermanos. Si usted recuerda, entender uno de los significados, hermanos, es estar de acuerdo. ¿Estar de acuerdo con quién, hermanos? Con Dios. Porque si no estamos nosotros de acuerdo con Dios, entonces ¿con quién estamos de acuerdo? ¿Con el mundo o con quién estamos de acuerdo? Amén. Si usted recuerda, otro de los significados es estar dispuestos o tener la voluntad de obrar de cierta manera. Amén. Hay un acuerdo en el que nos tenemos que poner, ¿verdad? Ese es el significado de entender. Y entonces nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios, queremos entender, ¿verdad? Queremos entender lo que Dios quiere para nuestras vidas, en circunstancias o situaciones que vengan a nuestras vidas. Nosotros queremos estar de acuerdo con Él. Amén. Estar de acuerdo con Él. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene la vida eterna para nosotros. Nadie más puede ofrecernos esa vida eterna. Inclusive, hermanos, nadie más puede ofrecernos la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz, hermanos, no podemos adquirirla en ningún lugar. No hay medicamento que nos pueda traer paz. No hay un precio, hermanos. No hay con qué comprar esa paz que el Señor nos regala. Amén. Yo creo en mi corazón, hermanos, que es algo de mucha importancia, hermanos, entender, ¿verdad?, lo que viene a nuestras vidas. Y como hemos estado estudiando, hermanos, entender es estar de acuerdo. ¿Y estar de acuerdo con quién, hermanos? Con Dios, con su palabra. Amén. Entonces, lo vuelvo a repetir, hermanos, entender, uno de los significados es tener intención o voluntad de obrar de cierta manera. Amén. Es ponerse de acuerdo. Amén. Y ponernos de acuerdo con quién, hermanos? Con Dios, con sus mandamientos, con sus instrucciones. Amén. Un ejemplo, hermanos, que le puedo dar, venía a mi mente esto, hermanos, un ejemplo es perdonar. Amén. Perdonar a quién, hermanos, a cualquier persona, ¿verdad?, que venga a nuestras vidas y nos haga algo, ¿verdad?, que pues a nosotros nos parezca injusto, que tal vez sea injusto. Dios nos dice que perdonemos. Amén. En el Padre Nuestro, ¿verdad?, esta oración que muchos la sabemos de memoria, ahí dice, ¿verdad?, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Eso usted lo encuentra ahí en Mateo 6, versículo 9 en adelante. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, siempre tenemos que tener la intención de perdonar, pero es una pregunta. ¿Tenemos siempre la intención de perdonar? Amén. Hágase usted esa pregunta. ¿Siempre está en mí la intención de perdonar?
Amén. Más cuando es algo injusto, hermanos, yo pienso que es más difícil de perdonar. Pero sin embargo, cuando nosotros entendemos lo que Dios nos dice, nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios, con sus mandamientos, con sus instrucciones, y Él, hermanos, nos dice bien claramente, ahí mismo en Mateo 6:14, usted puede ir ahí y leerlo, yo no voy a ir ahí, pero este versículo dice que si nosotros no perdonamos, dice bien claramente Jesús, dice vuestro Padre que está en el cielo, tampoco os perdonará. Amén. Ahí, hermanos, nosotros tenemos que estar de acuerdo con Dios. A lo menos si queremos la vida eterna, si queremos vivir en abundancia aquí, nosotros tenemos que perdonar. ¿Por qué? Porque es un bien que nos hacemos a nosotros mismos. Amén. Tenemos que estar de acuerdo con Dios. Amén. Cuando nosotros entendemos, estamos de acuerdo con Dios, que lo que Él nos dice, sus instrucciones, sus mandamientos, nosotros, aunque no querramos, hermanos, aunque no sintamos que queremos perdonar, tenemos que estar de acuerdo con Él. Tenemos que venir ante Él y decirle, no entiendo, ¿verdad? No quiero, porque inclusive puede ser que no queramos perdonar. Amén, pero Él nos ayuda a que lo hagamos. Y ese es nomás un ejemplo, hermanos. Usted puede buscar mucho más en todas las instrucciones. Amén, hay muchas instrucciones que el Señor nos da y muchas veces no estamos de acuerdo. Es por eso que no las entendemos, porque no decidimos ponernos de acuerdo con Él. Amén. Eso entonces es una instrucción, es un mandamiento, ¿verdad? Y no siempre entendemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo. No hay esa intención, no hay esa voluntad de hacerlo. Amén. Entonces, otro ejemplo que les puedo dar, hermanos, y nada más para que podamos estar entendiendo un poquito, es Filipenses 4:6, un versículo muy mencionado que nos dice, por nada estén afanosos. Otra versión dice, por nada estén preocupados. Ahí es una instrucción de Dios. Entonces, cuando nosotros queremos estar de acuerdo con Dios, queremos entender su palabra, nosotros, ¿verdad?, no vamos a intentar no estar por nada preocupados, porque créanme que es algo muy difícil no preocuparte, ¿verdad? Porque uno piensa que al preocuparte, pues vas a lograr algo. Amén, pero ahí, ¿verdad?, nos dice bien claramente, ¿verdad?, que no estemos preocupados por nada. Dice que si no, oremos por todo. Amén. Que seamos siempre orando. Entonces, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios, cuando vamos entendiendo su palabra, es cuando Dios nos empieza a dar el poder, hermanos, para poder hacer lo que Él nos dice. Amén. Dejar de preocuparnos, dejar de estar afanados, dejar de estar pensando que nosotros podemos cambiar las cosas. Y es cuando empezamos a dedicar más tiempo a la oración, sabiendo que, hermanos, que Él es el que tiene el poder para hacer las cosas. Eso es muy importante, hermanos, entender. Amén. En los estudios pasados estuvimos hablando de los sinónimos de entender, hermanos. Y si usted recuerda, uno fue considerar la semana antepasada, la pasada fue discernir, hermanos. Y yo creo que ya nos deberíamos de estar aprendiendo, hermanos, lo que quiere decir, ¿verdad? Considerar es reflexionar, si usted recuerda, reflexionar con atención y detenimiento para poder formar una opinión sobre algo. Eso es importante, hermanos, cuando algo que viene a nuestras vidas no entenderlo, empezar a reflexionar. Amén, como decía ahí, con atención y detenimiento. El otro, hermano, discernir, que es distinguir, es diferenciar entre las opciones que se nos dan. Amén, empezar a tomar decisiones, hermanos, empezar a estudiar, ok, es el tiempo, no es el tiempo de hacer las cosas. Y en muchas cosas, muchas decisiones que hay que tomar. Entonces, esto, hermanos, es muy importante en nuestras vidas. Es muy importante que nosotros podamos tener este entendimiento. Amén. Estuvimos estudiando versículos donde nos dice, hermanos, que ese entendimiento nos lo da el Señor. Amén. Tenemos que estar de acuerdo con Él, pidiéndole a Él el entendimiento. Amén, porque es esencial, es necesario que lo tengamos, hermanos, si no vamos a perdernos, no vamos a poder llegar al propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque no está ese entendimiento claro. Y cuando no está ese entendimiento claro, hermanos, es muy fácil que seamos engañados. Ahora, como les decía, solamente Dios nos puede dar ese entendimiento. Hoy en este día, hermanos, vamos a hablar el tercer sinónimo de entender, es comprender. Amén. Y comprender, hermanos, un significado de comprender es percibir y tener una idea clara de lo que se dice, se hace
o sucede, o descubrir el sentido profundo de algo. Amén. Comprender es percibir y tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede, o descubrir el sentido profundo de algo. Amén. Y si usted se fija aquí, hermanos, dice o descubrir. Amén. Hay un trabajo que hacer, no nada más es de decir sí comprendo, no comprendo, sí entiendo, no entiendo. O sea, tiene uno que buscar, tiene uno que estar considerando. Y si usted recuerda, considerar, hermanos, también es meditar, es pensar, estar estudiando, estar buscando. Amén. Aquí, hermanos, yo les voy a pedir que vayamos al Salmo 73. Amén. Salmo 73. Y voy a estar leyendo, hermanos, versículos 16 y 17. Amén. Ahora, hermanos, si usted mira ahí donde empieza el Salmo 73, en el emboscado, dice el destino de los malos. Amén. Y aquí este salmo de Asaf, no era de David, hermanos, este era un salmo de Asaf, dice aquí. Entonces dice, voy a leer nada más rapiditamente el versículo 3 para que podamos entender un poquito. Ya usted puede leer todo el salmo si usted gusta. Pero en el versículo 3, hermanos, dice aquí, el escritor dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Amén. Dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Aquí, hermanos, este salmista empezó a tener envidia de los arrogantes, de los malos, empezó a mirar que pues ellos no sufrían, que les iban bien, que eran prosperados. Y entonces en el versículo 16, hermanos, y 17, que es en el que me voy a enfocar, fíjese lo que dice aquí este salmista, dice Salmo 73, 16, dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Amén. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Dice el 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Amén. Para que este salmista, hermanos, pudiera tener una idea clara, ¿verdad? Como dice el significado, para que pudiera tener él una idea clara, ¿verdad? De lo que se dice, se hace o de lo que sucede. En este caso, dice el 17, ahí está la respuesta, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí. Amén. Él tuvo esa idea clara cuando entró en el santuario de Dios. Cuando él estuvo, ¿verdad? En la presencia de Dios, ¿verdad? Santuario es donde está la morada de Dios, donde está su presencia, ¿verdad? Hablando con él. Fue cuando pudo tener esa idea clara, ese entendimiento claro, pudo comprender. Dice, ¿verdad? Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Son muchas cosas, ¿verdad?, que vienen a nuestras vidas y uno las quiere entender así rápidamente, no se puede. ¿Por qué? Porque dice, ¿verdad?, como leíamos de considerar, que dice que es reflexionar con atención y detenimiento, no rápido. ¿Por qué? Porque muchas veces somos muy rápidos, creer que ya lo entendimos todo y no es así. Necesitamos la sabiduría de Dios, necesitamos el consejo de Dios, el consejo de su palabra. Amén. Entonces, dice vamos a leer, hermanos, el 21, 22 y 23, ahí mismo en el Salmo 73. No lo voy a leer todo porque pues nos llevaría mucho tiempo, pero usted lo puede leer todo, ¿verdad? En su casa, en su tiempo libre, hágalo. Amén. Dice ahí mismo en el Salmo 73, 21, dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Dice el 22, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Amén. Voy a parar ahí. Si se fija, ¿verdad?, antes de que él entrara en la presencia de Dios, dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía. O sea, ya no, ¿verdad?, fue antes de que entrara en la presencia de Dios, sentía punzadas. Dice el 22, tan torpe era, si se fija, era. O sea, antes de que entrara en la presencia de Dios, dice que no entendía cómo tan torpe era yo que no entendía. Dice, era como una bestia delante de ti. Amén. Muchas veces antes, ¿verdad?, de que nosotros le preguntemos a Dios, nos dé Él un entendimiento claro, ¿verdad?, sobre cierta situación, no entendemos. Y como dice aquí él, ¿verdad?, sentía punzadas en su corazón y decía, ¿verdad?, que su alma se llenó de amargura.
Entonces dice, ¿verdad? Era como una bestia delante de ti. ¿Por qué como una bestia, hermanos? Porque sin entendimiento. Amén. Porque no había ese entendimiento. Amén. Y lo que más me gustó, hermanos, es en el 23. Dice, con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Amén. Aquí, hermanos, podemos ver que, como dice, con todo, a pesar de las dudas, a pesar de que no entendía, de que no se ponía de acuerdo con Dios. ¿Por qué? Porque miraba la prosperidad de las personas malas. Pero dice aquí, con todo siempre estuve contigo. Aún así, hermanos, estando nosotros cerca de Dios, van a venir situaciones que no vamos a comprender, que no las vamos a entender. Pero aquí este salmista nos dice bien claramente, ¿verdad?, que hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Amén. Eso es ahí, en la intimidad con Dios. Es ahí cuando nosotros le empezamos a buscar que vamos a comprender muchas cosas. Eso se va a requerir de un esfuerzo, ¿verdad? De que seamos nosotros de ir, de buscar, ¿verdad? De descubrir, como dice el significado de esta palabra. Dice al final, dice, o descubrir el sentido profundo de algo. Amén. So, hay cosas que vamos a tener que descubrir. ¿Y cómo las vamos a descubrir? Tenemos que buscarlas, tenemos que hacer el tiempo, tiene que haber esa disposición para nosotros poder buscar, para nosotros poder encontrar. Amén. Entonces, aquí como podemos ver, ¿verdad? Como dice, tan torpe era, no entendía. ¿Y por qué no entendía, hermanos? Porque, ¿verdad?, pues no se ponía de acuerdo, ¿verdad? No se pone uno de acuerdo con Dios, entonces no entendemos. Pero está en nosotros el querer entender, está en nosotros el querer buscar esas respuestas. Amén. No había esa voluntad, no había esa disposición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos, como dice, ¿verdad?, obrar, ¿verdad?, de cierta manera. Y cómo obrar de cierta manera, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de orar por nuestros enemigos. Amén. Nuestro trabajo no es juzgarlos, nuestro trabajo no es castigarlos, nuestro trabajo es orar por nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque la palabra nos deja bien en claro que la venganza es de Dios, no de nosotros. Amén. Entonces, el 23, como les decía, fue lo que más me gustó, ¿verdad? Con todo, yo siempre estuve contigo. Amén. Aún en el camino de Dios, hay cosas que no entendemos, hay cosas que van a venir que no vamos a entender, que no vamos a comprender. Muchas veces no consideramos, ¿verdad?, no distinguimos, ¿verdad?, los planes de Dios en cada circunstancia, pero tenemos, hermanos, que buscar esa idea clara. Amén. Considerar, ¿verdad?, considerar lo que Dios está haciendo, tratar, ¿verdad?, buscarle, pedirle ayuda, ¿verdad? A Dios no le molesta, hermanos, que le digamos que no entendemos. Amén, porque Él es paciente y Él quiere enseñarnos. Entonces, nosotros tenemos la decisión, Dios está siempre dispuesto a querernos ayudar. Amén. Otro significado, hermanos, que de comprender es considerar justo, explicable o razonable un hecho o un sentimiento. Amén. Un hecho o un sentimiento, al considerarlo justo, explicable o razonable, es un significado también, hermanos, de comprender. Amén. También me gustó mucho esto porque también dice que es ser capaz, es actuar sabiamente, prestar atención y indagar. Amén. Ser capaz, actuar sabiamente, prestar atención y indagar. Amén. Estos son sinónimos de la palabra considerar. Ahora, indagar, por si usted no sabe qué es buscar o es investigar. Amén. Es buscar o es investigar. No quedarnos ahí en que no entendemos, que no sabemos, que no captamos, sino es buscar, es investigar, no quedarnos ahí. Amén. Y vamos a ir al Salmo 51:6. Salmo 51:6. Amén, dice la palabra de Dios, dice Salmo 51:6, dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. Aquí podemos ver, ¿verdad? En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y este es un salmo de David. Amén. Ahí en el emboscado, ¿verdad?, se llama
Este salmo es arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Amén. Si usted no conoce esta historia, hermanos, aquí fue cuando David pecó con Betsabé, y eso usted lo puede encontrar en 2 Samuel 12. Amén. Ahí lo puede encontrar. No son muchos versículos, hermanos, está cortito, son 25 versículos. Y en Samuel, está en 2 Samuel 11 y 12, ¿verdad? En 2 Samuel 11, en el versículo 27, ahí dice, ¿verdad?, que lo que David hizo fue desagradable a los ojos de Jehová. Amén. Si usted tiene el tiempo, hermanos, léalo. Son 52 versículos, ¿verdad? Para que usted sepa aquí de lo que se está hablando, por qué David estaba arrepentido, ¿verdad? El profeta Natán vino a confrontarlo después de lo que él hizo, ¿verdad?, que adulteró con Betsabé. Entonces fue algo que a Dios lo desagradó. Ahí en 2 Samuel 11:27 dice, más lo que David hizo no agradó a Dios, dice, fue desagradable a los ojos de Jehová. Amén. Entonces David entendió, ¿verdad?, que necesitaba el perdón de Dios. Y aquí en el Salmo 51:6 es donde dice, ¿verdad?, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. Fue ahí en lo secreto, ¿verdad?, donde Dios lo hizo que tuviera, como dice aquí, me has hecho comprender, ¿verdad? Y usted recuerda que es comprender, ¿verdad? Es tener una idea clara, ¿verdad?, de lo que se dice, de lo que se hace. Entonces ahí Dios le hizo entender a él, que comprendiera por qué Dios, fue algo que le desagradó a Dios. Amén. Y lo hizo comprender que él necesitaba, ¿verdad?, el perdón de Dios, como todos lo necesitamos. Amén. Cada día, ¿verdad?, ofendemos, ya sea de pensamiento, de palabra o en acción. Necesitamos el perdón de Dios. Ahí mismo, hermanos, en el Salmo 51:8 dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Dice el 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Amén. Aquí el rey David, hermanos, estaba derramando su corazón, pidiendo perdón, suplicándole a Dios, ¿verdad?, que lo perdonara por lo que había hecho. Y ahí en el versículo 10, hermanos, es un versículo que yo lo he dado a que lo memoricen, y a mí me gusta mucho, hermanos, porque ahí podemos ver, ¿verdad?, cómo Dios es el que puede cambiar, ¿verdad?, nuestras vidas, puede transformarnos en otra persona. Y usted lo puede leer ahí, hermanos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Podemos ver que es Dios el que nos puede dar este corazón limpio. Y quién no quisiera un corazón limpio, pensamientos limpios, puros. Amén. Todos los queremos. Y aquí podemos ver que es Dios. Aquí podemos comprender, entender, hermanos, ser capaces, ¿verdad?, de que es Dios el que lo puede hacer. No somos nosotros. No podemos nosotros comprarnos un corazón nuevo, un espíritu limpio, recto. No podemos, no se puede conseguir en un lugar. Es algo que solamente Dios nos puede dar. Amén. Y es muy importante que comprendamos esto, que lo entendamos, que seamos capaces de poder saber que es Dios el que nos da todo esto. Amén. Entonces, David entendió, comprendió que necesitaba el perdón de Dios, como les decía, como usted y yo hoy en este día, ¿verdad? Y todos los días lo necesitamos. ¿Por qué? Porque necesitamos entender, ponernos de acuerdo, ¿verdad? Ponernos de acuerdo con Dios de que tenemos que pedir perdón todos los días. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, todos los días ofendemos, entonces necesitamos ese perdón, necesitamos estar de acuerdo, ¿verdad?, con Dios, saber que Él es el que nos perdona, Él es el que nos ayuda a seguir adelante, Él es el que nos ayuda a seguir peleando la batalla. O tenemos que estar de acuerdo con Él. Amén. Entonces, comprender, hermanos, es tener una idea clara de lo que se dice, lo que se hace o lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, muchas veces, ¿verdad?, no lo entendemos. Amén. No lo entendemos, no queremos ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque muchas veces no sientes querer perdonar, muchas veces no sientes querer obedecer, pero sin embargo es algo que nos conviene, estar de acuerdo con Dios, estar de acuerdo con el Creador, ¿verdad?, que fue el que nos dio la vida, que es el que tiene planes para nosotros, es el que tiene su vida en nuestras manos. Es importante que estemos de acuerdo con Él, que podamos entender.
Amén. Entonces, como me gustó mucho, como decía ahí en el Salmo 73:23, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Entonces, aunque no entienda, aunque no esté de acuerdo, pero sigo contigo. Amén. Entonces, tenemos que, para estar en eso, hermanos, considerar, meditar en que hay algo más detrás de todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Muchas veces, ¿verdad?, creemos, ¿verdad?, que no hay nada más, que ya es el fin, o tal vez se enfoca uno tanto en el dolor, en el rechazo, en fin, tantas cosas que vienen a nuestras vidas que muchas veces estamos nada más ahí mirando eso, pero hay que meditar, hay que reflexionar. ¿Para qué, hermanos? Para poder comprender, ¿verdad? Intentar, ¿verdad?, discernir las diferencias, ¿verdad?, entre las opciones que se nos dan y que optemos por escoger a Dios, por escoger su palabra, escoger el consejo que Él nos da a través de su palabra. Entonces, ¿para qué, hermanos? Para que lo que sucede, ¿verdad?, tal vez no nos gusta, ¿verdad?, pero nosotros tenemos que buscar, tenemos que indagar, investigar, amén, y vamos a encontrar las respuestas. ¿En dónde, hermanos? En su presencia. Fíjense que está una película, hermanos, que miré, yo creo que hace como 2 años, y se llama Case for Christ, el caso de Cristo. Así se llama, y voy a contar un poquito de la película, usted la puede buscar y la puede, ¿verdad?, mirar. Es una historia verídica. Este hombre, ¿verdad?, él y su esposa no conocían de Cristo, pero entonces a través de una circunstancia la esposa conoce de Cristo, empieza a tener una relación con Cristo y a él le molesta mucho. Amén, a él le molesta, ¿por qué? Porque él no cree en Dios, él no creía en Cristo. Amén. Entonces él, hermanos, lo que empieza a hacer es empieza a investigar, empieza a buscar, se mete tanto, hermanos, a investigar, bueno, quién es Cristo, ¿verdad? Y investiga bastante, hermanos, hasta que él encuentra las respuestas. Amén. Es una película muy bonita, hermanos, y nos enseña mucho, ¿verdad?, que no nos quedemos ahí. Amén. No nos quedemos nada más en lo que no entendemos. ¿Por qué? Porque no lo entendemos, porque no estamos de acuerdo. Pero entonces uno puede empezar a investigar, y este hombre fue lo que hizo, y ahora es un hombre hoy en día que Dios lo usa. Amén. Entonces él buscó, ¿verdad? Él indagó, investigó, ¿verdad? Buscó la presencia de Dios, y pues le digo para que la vea, ¿verdad? No se la voy a contar toda, tal vez ya la miró, o si ya la miró, usted sabe de lo que estoy hablando. Entonces, no nos quedemos ahí. Cuando no entendamos algo, empecemos a hablar con Dios, empecemos a decirle: Señor, no entiendo, no estoy de acuerdo con lo que está pasando, pero yo quiero estar contigo. Yo quiero que me ayudes a estar de acuerdo contigo, con tu palabra, con lo que tú me quieres enseñar a través de esta situación, a través de esta circunstancia. A través de todo, hermanos, podemos aprender. Amén. En el dolor, en la tristeza, en fin, en todo nosotros podemos aprender. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios se manifiesta. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros somos débiles, entonces Él es fuerte. Amén. Cuando nosotros creemos que estamos bien débiles, que ya no podemos más, es ahí donde el Señor nos levanta. Cuando no tenemos fuerzas, Él nos da las fuerzas. No nos quedemos ahí, no nos quedemos tirados. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros a través de Cristo podemos vencer cualquier circunstancia que venga. Amén. Entonces, Juan 13:7, hermanos, es donde hemos empezado estos estudios, y yo le animo a que se aprenda de memoria estos versículos, aprenda lo que quiere decir la palabra, entender los sinónimos. ¿Por qué? Porque marca una diferencia muy grande en nuestra vida cuando nosotros nos apoderamos de estas palabras. Juan 13:7, hermanos, dice: lo que yo hago, tú no lo... vamos a ir ahí hacia Juan 13:7. Juan 13:7. Amén. Dice Juan 13:7, hermanos, y aquí es Jesús hablando. Amén. Entonces dice: respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Amén. Aquí, hermanos, Jesús lavó los pies de los discípulos. Amén. Y pues Pedro no quería, ¿verdad? Pedro le dice: ¿verdad, Señor, cómo tú me vas a lavar los pies? Entonces Jesús es cuando le contestas estas palabras, hermanos, que le dice:
lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. O sea, no tienes una idea clara de lo que estoy haciendo. Le dice, mas lo entenderás después. O sea, después vas a estar de acuerdo conmigo. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos, aquí nos dejó bien claramente que nosotros como sus seguidores, como imitadores de Él, nosotros venimos a servir a las demás personas, no a que nos sirvan. Amén. Eso es un ejemplo, ¿verdad?, que Jesús nos dejó bien claramente. Eso, ¿verdad?, los discípulos ahí no lo entendían, pero como Él les dijo, más lo entenderás después. Amén. Y esto es para qué, hermanos, para que nosotros hoy en día entendamos, ¿verdad?, que nosotros somos sus siervos, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos a Cristo es para servirle. Amén. Eso es muy importante, hermanos, que entendamos esta palabra, que entendamos lo que Cristo hizo por nosotros, amén, y lo que Él quiere que nosotros hagamos por los demás, amén. Como le dijo aquí, ¿verdad? Más lo entenderás, amén. Después estarás de acuerdo, tendrás voluntad y disposición para hacer lo mismo, amén. En ese momento Pedro no entendía, como tal vez nosotros muchas cosas no hemos entendido, ¿verdad? No las hemos comprendido, no tenemos esa idea clara, pero como nos dice aquí, más lo entenderás después. A veces se toma tiempo para que nosotros podamos entender, que podamos estar de acuerdo y tengamos esa voluntad de obrar de la misma manera que el Señor lo hizo. Amén. Mateo 13:19, hermanos. Este es el que quiero que memoricemos. Amén. Juan 13:7 también, si usted lo quiere memorizar, claro que sí. La palabra de Dios, todo lo que podamos memorizar, hermanos, es para nuestro bien. Amén. Como les he dicho en otros estudios, son palabras que en el momento preciso, cuando viene una circunstancia o una situación, nosotros podemos sacar esa palabra de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ya está memorizada, ya la hemos estudiado, ya sabemos lo que quiere decir y podemos compartirla con alguien más. Amén. Como dijo un amigo de uno de mis hijos, hermanos, un día estaba en necesidad, le compartí unos versículos y recuerdo sus palabras. Él me dijo, wow, un versículo, ¿cómo puede cambiar tantas cosas? Y le digo, claro que sí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Entonces, entre más palabra memoricemos, hermanos, más oportunidad tenemos de ayudar a las personas. Amén. Más oportunidad tenemos de meditar en esa palabra en situaciones o circunstancias donde no hay nadie, no hay ayuda. Nosotros sacamos esa palabra, amén, y esa palabra es vida, dice que es vida. Amén. Mateo 13:19, hermanos. Estos son dos versículos que yo les animo a que los memoricen, hermanos. Memorícelo para su beneficio. Dice Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Amén. Entonces aquí, hermanos, al nosotros memorizar esta palabra, vamos a estar al pendiente de que, hermanos, de que queremos entender la palabra del reino. ¿Por qué? Porque no queremos que sea arrebatado lo que fue sembrado en nuestro corazón. Amén. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Amén. Mateo 13:19. Mateo 13:23. Estos versículos los estuvimos hablando al principio de este estudio, hermanos. De aquí fue de donde nació este estudio. Amén. Mateo 13:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, 60 y a 30 por uno. Amén. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, amén, y entiende. Oye, hermanos, que aplica. Recuerde que estuvimos hablando de esa palabra. Oír es aplicar, ¿verdad? Que pongamos en obra, hacer lo que hemos escuchado. Amén. Y entiende. Amén. El que se pone de acuerdo con Dios. El que tiene la intención y la voluntad de obrar a la manera de Dios. Este es el que da fruto y produce a 100, 60 y a 30 por uno. Amén. Yo les he estado diciendo, hermanos, y me lo he dicho a mí misma, yo quiero ser una persona que produce a 100. Amén. A 60 y a 30 por uno.
Amén. So, para producir, hermanos, para dar este fruto, todos queremos dar ese fruto, tenemos que oír, amén, oír, aplicar la palabra de Dios. Y lo principal, hermanos, también, pues entender, porque aquí dice el que oye y entiende, su entender, el que está de acuerdo con Dios, el que está de acuerdo con su palabra, con sus instrucciones, con sus mandamientos, amén. El que tiene la intención y la voluntad de obrar a la manera de Dios. Amén. Eso sí se fija, hermanos, qué diferente es, ¿verdad? Cuando lo leemos de esa manera. Este es el que aplica y está de acuerdo con la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. So, aunque no esté de acuerdo, aunque no quiera yo hacer lo que la palabra de Dios me dice, es ahí donde nosotros le decimos a Dios, hermanos, pues no lo quiero hacer, no me parece injusto, no me gusta, no lo deseo, quisiera, ¿verdad? O sea, obrar de otra manera, pero te quiero agradar a ti, Señor. Entonces ahí, hermanos, es donde Dios mete su mano, es ahí donde Dios empieza a obrar en nosotros. ¿Por qué? Porque Él mira que nos humillamos, Él mira que nosotros queremos agradarle a Él, hermanos. Entonces muchas de las instrucciones que el Señor nos da, como los ejemplos que les di ahorita, simplemente nada más les di el de perdonar. Amén, el de orar, ¿verdad? Por nuestros enemigos. Ahí nada más son dos, hay muchos otros que no vamos a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque nos parece injusto o no nos gusta, o si no podemos decir no fue mi culpa, yo no hice nada. Amén, pero el Señor nos dice, ¿verdad? Que perdonemos. Amén. Si nosotros queremos que Él nos perdone, hermanos, tenemos que perdonar, porque nos lo dice bien claramente. Si ustedes no perdonan, mi Padre que está en el cielo no los perdonará. Entonces todas estas son cosas, hermanos, situaciones en las que nosotros tenemos que estar de acuerdo con Dios. Amén. Y es ahí donde empezamos nosotros, ¿verdad? Empieza Dios a darnos un entendimiento claro. ¿Por qué? Porque Él mira la disposición. Él mira que somos sinceros, que, como le digo, tal vez no lo queremos, no queremos obrar de esa manera, no queremos perdonar o no queremos hacer cierta cosa, ¿verdad?, que el Señor nos manda. Pero estamos dispuestos a obrar a su manera. Estamos dispuestos a dejarnos ser amoldeados por Dios. Amén. Hay muchas otras cosas, hermanos, que no vamos a estar de acuerdo. Amén. Pero es muy importante que seamos sinceros delante de Dios, hermanos. Y es muy importante que le pidamos a Él que nos cambie, que nos transforme. Como dijo ahí David en el Salmo 51, Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Amén. Solamente el Señor nos puede ayudar a serle fiel, a buscarle, a estar en su presencia. Recordemos, hermanos, que es en su presencia donde vamos a comprender muchas cosas. Es en su presencia donde vamos a tener esa idea clara, donde vamos a ser capaces de poder acercarnos a Él y poder entender lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, entender el propósito. Este es el estudio de hoy, hermanos. Yo creo que primeramente, si el Señor lo permite, la próxima semana ya cerraremos con esto del entendimiento, con esto, hermanos, de este tema tan importante. Creo que todos los temas son importantes, no hay ninguno que yo pudiera decir que no es importante, solo que es muy necesario que estemos de acuerdo con Dios, es muy necesario que tengamos esa voluntad de obrar a la manera que Él quiere que obremos, hermanos. Sigamos orando los unos por los otros, sigamos teniendo la paciencia, y sigamos teniendo esa comunicación con el Señor, pidiéndole a Él día tras día que sea Él que nos dé ese entendimiento claro, que sea Él que nos ayude a poder entender y comprender, hermanos, tener esa idea clara y más que nada la voluntad y la disposición para hacer lo que a Él le agrada. Amén. Entonces el Señor les bendiga en esta tarde, hermanos. Vamos a seguir orando y vamos a orar para cerrar este estudio. Y recuerden, hermanos, memorizar Mateo 13:19 y Mateo 13:23. Amén. Porque queremos ser nosotros los que producimos a 160 y a 30 por uno. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, en esta tarde, Señor, te damos las gracias, Padre Santo, por este estudio.
Gracias, Padre bendito, porque usted desea abrir nuestro entendimiento. Usted desea que podamos comprender, Señor, todas las cosas que vienen a nuestras vidas, Padre. Y cuando no entendemos, que podamos acercarnos humildemente a usted, Señor, diciéndole, Padre, lo que no entendemos o lo que no deseamos hacer, Padre Santo. Ayúdenos, Padre bendito, a que esta palabra penetre en nuestros corazones, que nos ayude, Padre Santo, a acercarnos cada día más a usted, que podamos entender, Padre, estar de acuerdo, Padre, que lo necesitamos, que es usted quien puede aclarar nuestras dudas, que es usted quien puede ayudarnos a seguir adelante y que usted quiere, Padre, que sigamos peleando la buena batalla de la fe, Señor. Que sigamos, Padre, en esta vida, Padre, esperando pacientemente a que usted, Señor, venga por nosotros o nos llame a su presencia, Señor. Sea usted, Padre bendito, con todo aquel, Padre, que está quebrantado de corazón, Señor, aquel que está desanimado, Padre Santo, aquel que aún no te conoce, Padre Santo, que puedan, Padre bendito, ellos a empezar a indagar, a buscar, Padre Santo, su presencia, Señor, porque usted desea, Padre, usted quiere que todos nos acerquemos a usted, que todos le busquemos, Padre Santo, que todos seamos salvos, Señor. Ayude, Padre bendito, a cada persona que está escuchando este estudio, Padre, a los que tal vez lo escucharán después, Padre, sea usted, Padre, ahí con cada uno de ellos, Señor. Sea usted haciendo su perfecta voluntad, Padre Santo. Sea usted con cada uno de mis hermanos que están escuchando. Sea usted, Padre, con nosotros. Ayúdenos, Padre, a seguir buscando, a seguir clamando, a seguir, Padre bendito, esperando en usted, Señor, esperando pacientemente, Señor, y mientras esperamos que podamos estarlo adorando, que podamos estar buscando en su palabra, indagando, investigando, Padre Santo, y buscando, Padre, los propósitos que usted tiene para cada uno de nosotros. Ayúdenos, Padre bendito, a estar alertas, Padre, siempre, y no dejar, Señor, que el mal lo arrebate lo que no entendemos, sino que en lugar de no entender, Padre, nos pongamos de acuerdo con usted y busquemos, Padre, meditemos y reflexionemos en su palabra, Señor. Gracias le doy, Padre, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.